¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. En esta noche vamos a platicar y le presento a quien está en esta mesa. Esperanza Romero, comienzo contigo. ¿Cómo estás? Con el gusto de verte de nuevo. Sé que ya tienes días en esta ciudad después de un merecido descanso. Buenas noches, compañeros. Qué gusto coincidir una vez más. Así es, Gabriel Ibarra. Gracias, Esperanza. Gabriel. Buenas noches, siempre es un gusto, Trini, estar en esta mesa. Y hoy con mi querido amigo Guillermo y mi querida amiga Esperanza. Con mucho gusto. Así es, Guillermo Velasco. Pues un placer, Trini, un gusto de volverte a ver, bienvenida. Y desde luego encontrarme con Esperanza, con Gabriel Ibarra. Un gusto y siempre con temas de interés y de plena vigencia. Aquí estamos. Así es, y uno de esos con el que vamos a abrir es la suma del Poder Judicial del Estado al paro de labores que tienen empleadas, empleados, colaboradores, justo en el espacio en lo federal. Vamos a ver cuáles son las repercusiones en el Estado de Jalisco de que se sumen precisamente a estas movilizaciones. También hace unas semanas hablábamos de la inauguración de la presa El Zapotillo. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la segunda parte después de esta inauguración para el abastecimiento de agua en la zona metropolitana de Guadalajara sobre todo? Y un tercer tema, pues concluyó la Convención Nacional Demócrata, donde pues Kamala Harris fue sin duda la gran protagonista. Vamos a hablar de eso al finalizar. Y yo comienzo precisamente con el tema que nos trae en esta noche, pues son ya a partir del 21 de agosto, el miércoles pasado, el primer minuto, comenzó este paro de labores donde reunía ya todo el Poder Judicial Federal. Y justo este fin de semana hay una voz importante que es el presidente del Sistema Judicial en el Estado de Jalisco que abona justo a esta discusión, uniéndose, reforzando justo la lucha de quienes están pidiendo una conversación o un diálogo más extenso para poder pues hablar de una reforma de lo que dice, bueno, la oposición más justa. Así es como lo ha planteado justo Daniel Espinosa Licón, quien es el titular del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Se une justo, dice que sí hay necesidad de una reforma, Esperanza. Hay una necesidad importante y lo reconocen incluso aquellos que están en contra de la reforma en los términos actuales planteada. El caso de los trabajadores del Poder Judicial de Jalisco, y no solo en la esfera federal, sino también en la local, sumándose al paro, hace más apremiante que nunca que tengan una certeza respecto a sus percepciones, a sus prestaciones. Hay inquietud, la pregunta es justificada en algunos de ellos que dicen al disolverse, al desaparecer algunos fideicomisos, tendré yo una merma en mis ingresos porque recibo tal protección a través de un seguro especial, por ejemplo, gastos médicos mayores. Esta parte de la inquietud hace a muchos salir, reunirse, levantar la mano y decir, sí, me sumo. Otros, ¿por qué? Porque su jefe inmediato es el juez, es el secretario, es el compañero que le dice, vamos todos a marchar, estamos en paro y solo se atiende lo urgente. Pero a mí me quedo con la impresión de que falta ese camino más directo de una información muy, muy clara, porque se ha reiterado desde que se planteó la reforma que en lo que se refiere a derechos laborales de los trabajadores que se están sumando no serían tocados. En todo caso, salen a apoyar a sus jefes, a jueces, a ministros y a magistrados que dicen no es la mejor manera como se está planteando el método para que seamos elegidos, que es otro terreno. Yo le veo una oportunidad, ¿y cuál es? Que aquellos que han hecho carrera judicial puedan llegar, porque la realidad hasta ahora, y lo digo con conocimiento de causa, habiendo cubierto más de 20 años la fuente del Poder Judicial, sabiendo cómo se maneja, que llegan solamente con conocimientos y con contactos de carácter político, con un padrino, con un apoyo. Desde esa perspectiva, a mí me parece que para muchos que salen a protestar, que están con las pancartas y que son de los que se llevan la chamba a su casa, se quedan en tiempo extra, son aquellos que les falta ese ingrediente que ahora puede hacer que no se requiera, y sería lo mejor. Yo veo oportunidades en esta reforma, que no vamos a entrar al análisis de punto por punto, pero de entrada sí hay una gran diferencia de aquellos trabajadores cuyo salario, cuya percepción no está en riesgo, está presupuestada, y así como se les pagó en época de pandemia, se les va a seguir pagando y no se les va a quitar un solo peso. La parte de la austeridad y la parte que pega a sus jefes, ese es otro terreno que quizá amerite la discusión.
Mira, yo comenzaría por un asunto, Trini. Yo creo que hay un derecho irrenunciable a la manifestación, a las huelgas, al intento de diálogo. No siempre ocurre. Y cuando no hay diálogo, también me parece que un recurso de cualquier actor político, cualquier organización de la sociedad, en el cauce, desde luego, del Estado de Derecho y del respeto a los demás, pues es justamente manifestarse. Este paro me parece que no tiene precedentes. Ahora se suma Jalisco. El paro lleva varios días, va creciendo y me parece que podrían vincularse otros sectores a este paro que ha cobrado fuerza. Me parece que ha tenido impacto internacional. Y yo diría lo siguiente, a ver, como bien lo dice Esperanza, ¿ha lugar una reforma del sistema de justicia? Indiscutiblemente. Esa es una realidad. Cuando revisamos los indicadores, o más bien las encuestas de reputación de las instituciones en México, comúnmente el Poder Judicial es de los que tiene peor reputación. Esa es una realidad inexorable. Es decir, efectivamente, no es que gocen de mucho prestigio. Pero también es cierto que hay, yo me atrevería a decirlo, hay que ver las cosas no en blanco y negro, sino con los matices en grises. Hay trayectorias intachables en el Poder Judicial, gente que ha dejado ahí las pestañas, que ha trabajado duro, hay favores políticos como en otros sectores y también personas que han significado baluartes en términos de justicia. Entonces me parece que en realidad hay que ver que tienen derecho a manifestarse, que han pedido el diálogo, no siempre ha habido eco a este tema y en ese sentido creo que es lógico, ya son 20 estados los que se han sumado a este tema, me parece que el asunto va a crecer, veremos el desenlace y ahí me parece lo que pone, como dicen los españoles, la prueba del algodón es si habrá realmente disponibilidad al diálogo de los actores, del gobierno federal, en fin, en este intento de reforma que ha sido un tema polémico, un tema difícil, un tema álgido, que se presta también a la crispación política, eso también es natural. Yo vería un tema también importante, y es lo que declara Estados Unidos, que es un asunto que no se puede desestimar, en voz de Ken Salazar, porque en realidad la reforma judicial se han manifestado. Es interesante lo que ha suscitado. Habló la Iglesia al respecto, la reforma del Poder Judicial, los organismos empresariales, algunos con beligerancia criticando, otros diciendo o buscando el acuerdo, pero lo que sí fue una bomba que hay que saber leer es lo que dice el embajador de Estados Unidos en México, y me parece que es un tema atendible, cuando él refiere que inclusive una reforma, ojo, no porque haya cosas que sean buenas en la reforma, en eso coincido, pero sobre todo critican el tema de la elección popular de los jueces y magistrados. Es el punto que me parece que ha suscitado más debate y ahí es donde dicen algo muy importante. Dicen, un tema así sí afectaría la certeza jurídica, la inversión e incluso el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio. Y me parece que en ese sentido aquí ya el planteamiento que están haciendo los Estados Unidos cara a la reforma judicial le sube un tono y una complicación a ese debate de un tema tan sensible, tan álgido, y del cual yo me atrevería a decir, me parece que lo que el ciudadano no ha dimensionado, que más allá de un tema de carreras judiciales, un buen sistema de justicia, una reforma en términos positivos, si la hubiera, el principal beneficiario o afectado es el ciudadano. Esa es una realidad que me parece que tenemos que tener en el debate. De hecho, bueno, coincides entonces con el presidente del Consejo de la Judicatura, Daniel Espinosa Licón, que dice simplemente es que se vayan todos los que están ejerciendo el cargo, que vengan otros buscando más popularidad que capacidad. Eso fue parte de lo que comentó este fin de semana. ¿Tú coincides en que haya algún riesgo, retomando el tema de la elección de quienes estarán al frente del Poder Judicial? Gabriel. Mira, si algo no funciona en este país, es la justicia, indiscutiblemente. De los tres poderes yo creo que es el más cuestionado y sí se requiere una reforma de fondo. Sin embargo, pues no hay garantía de que esta reforma pueda cambiar esta situación. Ojalá se lograra, pero no existe esa garantía. Ahora, yo creo que se requiere diálogo, se requiere más diálogo, se requiere más información. Claro, esto polariza porque venimos de una elección pues que los ciudadanos pues le dieron un apoyo contundente al gobierno de la Cuarta T, a Claudia Sheinbaum, y bueno, pues tienen todo ese apoyo para poder impulsar una serie de reformas que nos vienen a llevar a un cambio de régimen, ¿no? O sea, ahí no hay nada que no se haya ofrecido, eso está sucediendo, eso está pasando, pero yo creo que se requiere más diálogo,
como dice el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, se requiere más comunicación. Y a nivel local, yo creo que también, porque se va a hacer la reforma federal, la que más afecta a los ciudadanos es la reforma local. Entonces, en ese sentido, ¿cuándo sería esa reforma local? Porque si es una reforma constitucional federal, pues tiene que realizarse también en los estados, donde pues la justicia pega de otra manera, pega diferente a la justicia federal. Y en eso, pues, como dice el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, pues se tiene que tener un mayor diálogo, una mayor comunicación, pues para ver que se escuchen las diversas visiones y propuestas que existen, pues en el sentido de buscar perfeccionar el tema. Pero es un tema álgido, es un tema muy sensible, que divide opiniones. Habrá que ver pues, cómo termina esto, porque bueno, la reforma está en proceso. Son factores internos en el cual yo creo que no hay mayor problema, pero hay factores externos también que tendrán que tomarse en cuenta, los efectos políticos y económicos, y en ese sentido, pues la reforma puede tener sus matices, no como la han estado planteando. Yo creo que puede tener una serie de cambios, y bueno, habrá que ver cómo esto termina, cómo finalmente se discute en la Cámara de Diputados. Sería ahora en el mes de septiembre, la ley reglamentaria se haría posteriormente, y bueno, todavía falta un buen camino por recorrer, ¿no? Sí, porque supongo que las personas que nos están viendo y escuchando justo en esta noche estarán ya esperanzadas en conocer cómo va a operar, de qué forma les va a beneficiar, sea cual sean los cambios, ¿no? Cómo va a repercutir, y quizás una de las cosas que más nos movería es saber si el Ministerio Público va a hacer una buena carpeta de investigación para darle un buen camino, ¿no? a su caso, o si la gente en la Fiscalía te va a atender sin ninguna violación a derechos humanos. Es que ese punto que estás tocando, Tridi, tiene que ver con otra reforma necesaria y que ya no es al Poder Judicial. De hecho, revisar en los tres poderes, las fiscalías, que es parte elemental y que para justificación de algunos jueces o pretexto de otros está el trabajo de los ministerios públicos y las deficiencias que luego repercuten en la manera en que dicen tenemos que dejar libres a presuntos o a incluso culpables. Pero lo importante es que lleguemos a lo que plantea nuestra Constitución, que parece quimera: justicia pronta y expedita, y en un sistema concebido con tres poderes y que sirvan de contrapesos. Necesitamos un poder judicial fuerte, con personas honorables, con personas respetadas. Cuando se lanza la polémica de que el gran problema entre los múltiples aspectos que han sido criticados, sobre todo por parte de jueces, ministros y magistrados, a esta propuesta de reforma, el mecanismo de elección y cómo es que ellos prácticamente tienen que dar un paso al costado, es el que se tengan que, como requisitos, expedir cartas de recomendación. Y decía hasta el propio presidente, bueno, ¿quién te conoce más que tu vecino? Se ha prestado el tema, cuando no lo tenemos totalmente aterrizado, también se ha prestado a la especulación. Los foros sirvieron para hablar los aspectos torales o los aspectos grandes, pero también en el punto fino y en el cómo radica una gran relevancia. El que llegue el más popular no es lo mejor, y el que se olvide la preparación y la formación tampoco corre. Pero en la reforma, si la leemos, lo que se busca es que llegue gente con experiencia, quizá no tantos años, lo reducen, y que dicen que sea alguien que no venga propiamente de carrera judicial como si era, pero que tenga por lo menos X número de años de egresado de una carrera con tal promedio, que a mí me parece bajo 80, pero eso ya viene a ser aspecto secundario. Me parece que el que se tengan los cuidados, como la manera en que te voy a evaluar y la manera en que te voy a sancionar. Reviso lo que haces, y también cuando hay una queja en tu contra, no tengo un órgano que te protege, que es lo que ha sido siempre. ¿Qué opinas al respecto? A ver, yo creo que en cualquier profesión, más allá del promedio en una universidad, tiene que demostrarse la expertise. No te atenderías con un cirujano que no tiene experiencia, ¿no? Aunque sea un egresado brillante de alguna universidad. Las horas de vuelo, para decirlo coloquialmente, sí cuentan en esto. Yo creo que los foros, que fueron algo que se llevaron a cabo, en mi opinión se quedaron muy cortos. Sí faltó mucho más diálogo abierto, y la presencia, me parece que fueron más foros políticos
que de revisión jurídica de la reforma. Es mi sensación, los que hubo en Jalisco y en todo el país. Insisto, en un entorno polarizado como el que refiere Gabriel, era lógico que una discusión de naturaleza jurídica, que no lo fue, Fue tan complicada, fue muy ¿no? complicada y fue de naturaleza política. Yo lo que creo es que efectivamente insistiré en el punto. Me parece que hay trayectorias destacadas, otras muy cuestionables, y ojalá, como derive esa reforma, sí nos quedáramos con personal competente, con personal capacitado, con personal honesto, que no abunda la honestidad ni en este ni en otros sectores, porque efectivamente lo que está de por medio es la justicia pronta y expedita. Y diría una cosa más, Trini, la justicia no tiene por qué ser popular, que ese es el tema de cuestionamiento a la elección, digamos, en una elección, porque en realidad, ahora, hay quien matiza un poco el tema y dice, oye, si los elegibles en una elección popular al menos tuvieran las cartas credenciales, pero a lo que voy es, y por eso se suscita el debate, un tema tampoco puede ir a tómbola, por ejemplo, porque en el fondo tenemos que poner sobre la mesa perfiles competentes. Que habrá ¿no? un comité para filtrar precisamente cada uno de estos perfiles, o sea, habrá muchos filtros que tienen que pasar para al fin de cuentas justo llegar a tener menos, que también le apuesta a una reducción al número de ministros, por ejemplo. Para irnos a la pausa breve, Gabriel. Yo creo que hay que ver cómo va a ser la selección, esa comisión que se crea, porque no cualquiera podrá participar. O sea, sí podrá participar un buen número, pero a la hora de selección de los perfiles, no cualquiera. O sea, ese cernidor va a elegir un buen número, y en ese sentido, ahí podría tener una diferencia con Guillermo, de que la tómbola pudiera aplicarse, pero con perfiles Porque ya está muy completos, muy sólidos, que tuvieran esos requisitos. La tómbola tendría la ventaja de que ahí no habría una inclinación partidista, ideológica. Yo creo que la tómbola en ese sentido pues te genera menos parcialidad, ¿no? Depende que se saque, digamos, del lugar de la Claro, tómbola. ¿cuáles quedarían? Por supuesto, pero yo esperaría que los perfiles sean los adecuados, los que queden al final. Ahora, el hecho de que haya jueces por elección popular, pues Estados Unidos lo está haciendo. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum lo señaló, ¿no? De que de 50 estados, 43 están eligiendo a sus jueces locales a través del voto, no así en los federales. Entonces, que también habría que entrar a escudriñar exactamente el mecanismo, porque no es tan sencillo. Habría que revisarlo, cómo le están haciendo, cómo se hace la selección. Las reglas de operación, que sería también lo que estaríamos pendiente en México, ¿no? Exactamente. ¿Les parece si vamos a una pausa y por cuestión de tiempo regresamos a hablar justo del suministro, ¿no? Del agua potable en la zona metropolitana de Guadalajara tras la apertura ya de la presa del Zapotillo? Al volver. Bueno, ya estamos de regreso platicando con Esperanza Romero, Gabriel Ibarra, Guillermo Velasco, y el tema que también ponemos sobre la mesa es el suministro y el abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana de Guadalajara, y más cuando revisas la capacidad de las presas que abastecen la ciudad, 52% en la última medición de la presa Calderón, y Chapala al 48%. Y si hacemos cálculo, estamos más o menos a mitad de la temporada de lluvias, Guillermo. A ver, lo hemos dicho desde hace muchos años y en muchos programas, Trini. Realmente el tema del agua, más allá del Zapotillo, el abasto de agua, indispensable para la vida, yo diría que es un tema de seguridad nacional y un tema vital para Jalisco y para México. Pero llevamos muchos años hablando de la incapacidad de naturaleza estructural, política, de voluntad, de expertise técnico, de combate a la corrupción, porque en el fondo lo que hemos visto en muchos proyectos truncos ha sido justamente el tema de, paradójicamente, teniendo esos temporales de lluvia, en Jalisco particularmente, el lago de Chapala,
que finalmente es un tesoro, si lo decimos claramente, lo que pueda significar como factor diferenciador para Jalisco, tengamos broncas tan severas de agua. Entonces, es la pregunta que hoy creo que ha lugar a plantearse más allá del Zapotillo, proceso que por cierto implicó broncas con las comunidades ahí, problemas de socialización de un proyecto. Y comúnmente, y esto no quiero referir solamente al gobierno actual de Jalisco, en general, los políticos van trabajando en la lógica. Voy a citar nada más un libro que viene a cuento de Daniel Bernstein, que escribió un libro maravilloso que se llama The Image, la imagen, donde habla de los pseudoeventos. Y dice, son los eventos de naturaleza política de temas que no existieron, pero sirven para la inauguración, la toma de foto, el encuadre. Entonces, ¿cuántas veces ha sido o se intentó inaugurar el tema del Zapotillo? Intentonas, fracasos. Hubo inversión con algunas empresas españolas cuantiosísimas. Ojo, nos remontamos hasta el gobierno de Aristóteles Sandoval, posiblemente antes, en justamente estudios fallidos, estudios carísimos que no necesariamente llegaban a una determinación clara, científica y técnica de lo que pasaba. Hoy tuvimos finalmente una inauguración a la que vino el presidente de la República, estuvo el gobernador, siguió habiendo jaloneo político, pero creo que tampoco es la panacea esta obra cara a la dimensión del problema desde mi punto de vista. Creo que el tema se circunscribe a un tema, desde luego, de conciencia ciudadana, infraestructura y combate irrestricto a la corrupción en lo que ha sido el manejo del agua, ¿no? Y déjame justo pasar esto, ¿no? Mencionaron cuando se entregan las obras que tiene un tiempo, ¿no?, de utilidad, y hablaban, ¿no?, de proveerle a la zona metropolitana por hasta el año 2050 de este vital líquido. O sea, todo tiene un antes y un después, un tiempo. Y además un pronóstico que también está, digamos, de la mano de lo abundante que sean los temporales, que ese es un tema que los técnicos están criticando cuando se viene la afirmación de que tenemos garantizado el abasto para los próximos 50 años. Ellos le ponen una enorme interrogante. 50 años a partir de ahora que fue inaugurado. Pero la presa El Zapotillo, ¿qué nos deja? Nos deja grandes lecciones. Y la primera, que en Jalisco las comunidades tuvieron toda la fuerza y la capacidad de unirse, de cohesionarse para defender lo suyo. Una lucha de más de 16 años, donde salieron airosos. Lograron que no se inundaran sus comunidades, y me refiero a Cacico, Palmarejo y Temacapulín. Ahora, una vez entregada la presa, ya en operación a través de 6 ventanas, que ellos recomiendan en 2021, en agosto de 2021, como salida técnica, ahora sí que en un diálogo que sí prosperó, donde vienen los funcionarios de la Conagua con sus técnicos y la gente de la comunidad con quienes se asesoró, diciendo, no queremos nada automatizado, no queremos tener la incertidumbre de que un día nos podamos inundar. El caso es de que se da una solución, me parece inteligente, y desde esa perspectiva se cumple con el compromiso de no inundarlos. Pero no creo que debamos dejar pasar lo que hubo antes en el pretendido imponerles el proyecto, cuando desde hace años a nivel internacional te dicen las presas ya son tecnología obsoleta, hay que buscar otro camino. Yo creo que es el momento de buscar el saneamiento, pero también del propio Conagua y de nuestros cuerpos de funcionarios que han estado enquistados en las dependencias y que han estado en la cerrazón. Cierro pues esta intervención señalando que deberíamos sentirnos orgullosos porque se ganó la lucha, porque funcionaron los recursos jurídicos, las protestas. Ahora sí que hace un momento decía Guillermo que todos tenemos el derecho y la libertad, debemos de ejercerla a la libre manifestación, y ellos fueron tesoneros y ahora están siguiendo punto por punto el contenido de un documento, de un plan de remediación, un plan de desagravio, que también es otra manera, no solo la disculpa pública que ya se hizo previa a la inauguración. Entonces, no te puedo decir, y no creo que estén felices, pero sí están en capacidad de dar una gran lección y de decir, nos hicimos escuchar. Y esto al político, a la autoridad y a los que vienen es un mensaje claro. ¿La restitución de bienes, por ejemplo? Por ejemplo, el gobernador el día del acto inaugural llega con una carpeta y dice, y lo logró 2 días antes en el Congreso local, que entre los últimos trabajos que hizo la Comisión Técnica de Hacienda en el Legislativo fue la desincorporación de los predios para que quienes habían vendido, intercambiado y porque se iban a ir a otras comunidades,
iba a ser inundada su tierra, se les puedan también devolver los inmuebles. Hay temas que siguen abiertos, el aspecto de la salud, el aspecto de, por ejemplo, en Temaca había quejas de los pobladores de que en las obras hubo contaminación de sus aguas termales y hubo un pozo que ya algunos pozos que están presentando problemas, están pidiendo también el que dentro de ese plan lleguen a resolverles los problemas y que se les restituya, que se trate de sanar y de reparar la herida, pero es un ejemplo y se siente un precedente importante para todos. En estos 50 años que vienen, sin duda es como una cuenta regresiva, no es que comiences a tener literal, ¿no?, más agua o algo, ¿no?, sino es como tu cuenta regresiva para saber qué vas a hacer cuando esto se acabe o en el momento en que no haya la cantidad de lluvia necesaria para poder abastecer estas. Ibas a decir algo. No podemos quedarnos los 50 años, ni los 10, ni los 15 esperando. Hay que trabajar en una solución y hay que buscar otras opciones, no propiamente la construcción de presas. De otra presa. ¿Qué esperarías que comenzara a surgir en los próximos Mira, gobiernos, yo creo que sexenios? ya hay que ir más allá del Zapotillo y más allá de las 3 comunidades. Qué bueno pues que se está atendiendo y que no se inundó y que van a seguir adelante. Pero tenemos que ver hacia el futuro sin olvidar el pasado. Se requiere una visión de una gestión integral del agua. Y porque la verdad es que estos 2 o 3 metros cúbicos no van a resolver el problema del agua a 50 años como se quisiera, como lo quisieran algunos. Pero sí te da un respiro para que hagas una reingeniería completa y pues se requiere hacer mucho porque hay mucho desperdicio del agua. O sea, si así vamos, a lo mejor podemos tener otros 3 metros cúbicos más, 15, 17 metros cúbicos para la zona metropolitana, porque con el Zapotillo vamos a tener 15. Ahorita se están consumiendo cerca de 12, 15, y a lo mejor vamos a requerir 18, pero hay un gran desperdicio del agua, y para ello se requiere hacer una gestión integral del agua, revisando precisamente cómo está la situación. Por ejemplo, hay agua que se destina para el campo, para la agricultura. Hay agua que se destina para la industria. Hay agua que se destina para riego. Se ha hablado de que en esa gestión integral del agua hay saneamiento del agua y que serían 2, 3, 4, 5 metros cúbicos. Qué bueno que se hiciera, pero no se hace. O sea, queda en el papel. Entonces, si tenemos 15 metros cúbicos para consumo humano en la zona metropolitana, bueno, ¿cuántos metros cúbicos requiere la industria? ¿Cuántos metros cúbicos requiere la agricultura? Y de ese reciclado del agua, de ese saneamiento, ¿cuántos se podrían llevar a estos campos, a estas áreas? Entonces, y por otro lado, el desperdicio que se da por las tuberías viejas que se tienen. Y al mismo tiempo, otro gran problema que se tiene son las redes de colectores. Y las diversas redes que se utilizan pues para el abastecimiento del agua o para el agua pluvial son obsoletas. Tienen el colector más nuevo, que creo que es el de López Mateos, tiene 40 años de vida. Y bueno, no es que sean viejos los colectores, pero sí se requiere mantenimiento, sí se requiere ampliación, porque la población crece. A lo largo, y perdón que te interrumpa, pero a lo largo de las administraciones dicen, a veces no se invierten en esas situaciones porque son obras que no se ven. Pero tan se ven que se vio en López Mateos, ¿no? Es que de ahí porque vienen, una cosa va de la mano con otra, ¿no? De ahí vienen las inundaciones y estos... filtraciones de agua, los socavones. ¿Por qué? Pues porque esa red que se tiene para el agua es una red pues que ya está superada por el tiempo y se requiere ampliarla. Y hay avenidas donde hay más circulación y es donde se acentúa más el problema, como lo hemos visto en la zona metropolitana. Yo creo que en este tiempo en el que vienen cambios de gobierno, es una gran oportunidad para que municipios que también tienen una gran responsabilidad con el gobierno del Estado y con el CIAPA, se haga una especie de censo, un catastro de los colectores que hay, de las redes que hay del agua,
para ver realmente en qué condiciones están, cuánto se tiene, antes de que se quiera invertir en la renovación de tuberías, porque ¿de qué sirve que se renueven esas tuberías si el problema de agua desperdiciada va a seguir? Esto lo plantea el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, Luis Barbosa Niño. Él hace ese señalamiento diciendo, bueno, qué bueno que se van a destinar 8,000 millones de pesos en el próximo sexenio en Guadalajara. Qué bueno, pero primero que se haga ese catastro de colectores y de redes que se tienen, pues para poder hacer un plan integral con visión de corto, mediano y largo plazo. Que ya lo decía, perdón, Gabriel, pero ya lo decía Guillermo, ¿no? Se ha pagado muchos recursos a lo largo de la historia, porque bien lo decía también Esperanza, hay que irnos a gobiernos anteriores, pero este no se el tiene. Crédito japonés, etcétera. ¿Cuántos créditos recuerdas tú, o cuántos estudios, o cuántas colaboraciones? Trini, perdón pero este no se tiene. Este catastro o padrón de redes de colectores no se tiene. Otros estados sí lo tienen, Jalisco no lo tiene. Los estudios que hace referencia sí se hicieron, pero para traer agua. Pero antes de ello, se requiere también cómo está la infraestructura de la zona metropolitana de las redes. Porque, a ver, traes agua, pero luego de esa agua se desperdician. En Guadalajara, pon tú que sean 8 metros cúbicos los que se consumen, se desperdician el 20-30%. Y ese 20-30% es el agua que se está trayendo del Zapotillo. Y ya no digamos cómo la gente tome conciencia de cómo optimizar el uso del agua, ya no digamos eso, sino primero que el gobierno haga lo que le corresponde con esta revisión de cómo está precisamente las redes, en qué condiciones, pues para poder en ese sentido hacer un programa con visión de corto y mediano plazo con inversiones. ¿Le pondrías primero y segundo lugar así? O sea, primero gobierno, luego población. Los técnicos cansados de decirlo, que se desperdicia hasta el 30%. Sí. Y es que es el gobierno que también tiene que hacer la conciencia. No solo se trata de usar en forma racional, sino se trata de evitar que se siga tirando, yendo literal a la cañería. Y un dato respecto a cuánto se le invierte, cuánto se ha gastado, decías tu crédito japonés, Presa el Zurdo, proyectos en el papel, eso es lo menos. Zapotillo, en lo que terminó, con esta historia que digo es ejemplar de lo que no se debe de hacer. En la imposición de proyectos. Por todo lo que decías, más el derroche económico. 35,000 millones de pesos en el Zapotillo. A mí me parece que nos falta algo muy importante, que vengan a sentar y a decirme qué responsabilidades tienen y qué cuentas dan de ese uso del dinero, porque también los que conocen y los que fueron a supervisar dicen, la calidad no fue la mejor. Hay Pero mucho es que aquí que no pasa informar. nada, ¿eh? El punto es ese, de ese derroche económico no hay absolutamente nada. Es decir, pasó y pasó, se inauguró, muy bien, palomita, tiene cosas positivas, pero a final de cuentas, eso que es corrupción, que es dinero que nunca se clarificó, queda impunemente. Y yo diré una cosa más, Trini, además del consumo del agua, además de lo que se ha hecho de las fugas, el hecho de cómo aprovecharla, también la gestión del agua, lo hemos también hablado muchas veces, ha significado muerte de personas y ocurre cada año. Es un tema que no podemos dejar de lado. Las inundaciones, la falta de prever estos asuntos, significa año con año el que personas pierdan la vida. Y me parece que ese tema también es un asunto muy fuerte. No solamente es que el agua que llega a tu casa o a nuestras casas llega sucia, sino al final de cuentas personas que en el temporal de lluvias perdieron la vida, ¿no? ¿Y cómo te explicas la tasa de enfermedades oncológicas tan elevada en toda la zona del Río Santiago, por ejemplo, hablando de la contaminación del agua? Y sí, no puedes buscar una solución si no atiendes estos aspectos que son ahora sí que vitales. O sea, viene un largo trabajo que se tendrá que hacer, pero sobre todo definirlo de manera inmediata, porque sí urge. Y de manera integral, como bien Gabriel, es una palabra, gestión integral del agua, pero claro, no le pueden trasladar al ciudadano el que sea responsable. Lo tenemos que hacer, pero a tu pregunta expresa, es primero el gobierno con un plan técnico, integral, de largo recorrido, transparente, porque de otra manera es muy sencillo decir, ¿sabes qué? Ciérrala la llave. Sí, está muy bien, pero no le toca primero al ciudadano. ¿No? Y ahorita hay que decir, los ciudadanos que en el Zapotillo tomaron la iniciativa en estos poblados, con organizaciones de la sociedad civil como INDEP, por ejemplo, están presionando y exigiendo
auditoría independiente a estos 35,000 millones y que no es nada despreciable. No, y que no es nada, digamos que arrebatado. Es algo que parece que se están dando las condiciones ahora que venga la transición para que no, pues simplemente, ¿cuánto se perdió con Abengoa? Abengoa fue la empresa constructora en el Zapotillo. Iba a construir un acueducto a León. Y se le canceló, bueno, quebró a Abengoa. A León. Se quebró a Abengoa y no sé cuánto dinero ahí se fue. Pero es que ya quebrada se otorgó un crédito. Es que ese es el asunto. Cuando había ni siquiera viabilidad financiera en el proyecto, eso es lo que es más cuestionable, como ha pasado en muchos proyectos. Pues ahí está entonces la petición. Entonces, esto de la presa del Zapotillo no es que haya concluido en una fotografía como iniciaste justo en este espacio, sino que de aquí en adelante habrá que ver qué se hace con el suministro de agua potable para la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos y nos vamos a ir justo a Estados Unidos, donde se llevó a cabo la semana pasada la Convención Nacional Demócrata. Al volver. Ya estamos de regreso, gracias por seguir en Periodismo en Plural. ¿Y cuáles son justo los ecos después de discursos por parte de las y los protagonistas demócratas en Estados Unidos a 2 meses ya casi, ¿no?, de la elección en ese país? Y es que hay ciertas observaciones que no pasó a más que simples discursos emotivos de apoyo, de impulsar y de hacer oficial la candidatura de Kamala Harris, pero que había todavía pues temas muy importantes que bien pudieron haber puesto en la mesa de discusión, como la inflación en Estados Unidos, como el tema migración, de forma más profunda, como si hubiera sido una convención de trabajo más allá que solamente del apapacho demócrata. Gabriel, ¿cómo la viste tú? Bueno, primero, una convención espectacular. Sí. Yo creo que hacía tiempo que no veíamos una convención de esa magnitud, como si fueran rockstar, ¿no? Personajes como Bill Clinton, como Hillary Clinton, Michelle Obama, como Barack Obama, cómo irrumpieron, y cada quien pues con un gran cartel, ¿no? Noticioso, local, nacional, internacional. Entonces fue una convención muy singular, histórica, y por el momento que vive también Estados Unidos, en el cual finalmente la síntesis sería que revivió el Partido Demócrata. Revive porque ya estaba sepultado prácticamente, se veía claro pues que era irremediable el triunfo de Donald Trump, y más cuando después de este atentado, donde pues casi perdía la oreja y la vida, y finalmente pues esa actitud también tan honesta, tan comprometida de Joe Biden, cuando él se bajó, porque había una presión muy fuerte de que se bajara, y porque estaba perdido el Partido Demócrata. Y yo creo que Donald Trump, tanto bullying le hizo, tanto lo atacó, se le pasó la mano, y finalmente logró que se lo quitaran, y fue un error, porque no es lo mismo enfrentarse Joe Biden que a Kamala Harris. Así en ese escenario irrumpe Kamala Harris como una gran estrella también, y con rasgos muy interesantes pues de su origen, de migrante, hija de hindú y jamaiquino, de sudoriental y de africano. Entonces, interesante pues la síntesis que es en ese sentido Kamala Harris. Y por otro lado, en ese escenario pues estuvo presente Donald Trump, en el cual pues se hace un comparativo de quién es Kamala Harris y quién es Donald Trump, que me parece interesante. Kamala Harris, la fiscal, la que persigue al crimen, la que busca que se procure justicia, y Donald Trump, el convicto, ¿no? El que está enfrentándose a la justicia para responder a las acusaciones de malhechor que ha realizado. Y por otro lado, luego las propuestas que hace, que como tú bien señalas, los temas
de inflación, de migración, no fueron tocados por Kamala Harris, pero tocó otros temas muy importantes, ¿no? Como es el apoyo a los pequeños empresarios, como es el alto al fuego en Gaza, ¿no? En Palestina, y esos temas, presentándose también de ella como una gran alternativa para gobernar este país en esta circunstancia en la cual se requiere mucha conciliación, y eso pues permite que los demócratas vuelvan a un gran entusiasmo, mayor incluso que el que tiene el Partido Republicano con Trump, y el resultado final es que pues Kamala Harris supera a Donald Trump, o hay un empate técnico. Sí, depende de los estados, ¿no? Pero la elección no está definida como hace algunas semanas parecía que ya estaba definida, ¿no? Y ahí creo que es importante retomar este tema de los colegios electorales, porque pueden haber muchas encuestas y la idea de que ha superado la preferencia Kamala Harris después de todo lo que has mencionado. Sí. Pero este factor de los colegios, los distritos... Lo hace muy incierto, Trini, porque en realidad yo coincido. A ver, si es una bocanada de aire fresco para los demócratas, no solamente el que se ha bajado Biden, que llegue Kamala Harris, sino la propia convención, que lo reconozco, si lo ves estrictamente como un fenómeno de comunicación política, fue algo ciertamente espectacular. En la recaudación fue brutal. En un mes, la campaña de Kamala Harris levantó $580 millones. Ese es un tema no menor, o sea, la fuerza en la recaudación desde los microdonativos. Por otro lado, las terceras voces, Obama, Michelle Obama, Clinton, o sea, todo lo que referían al respecto me parece que también es muy significativo. Estuve, sin embargo, revisando un portal que me parece espectacular, que es Real Clear Politics, y en realidad ahí lo que dice Gabriel es interesante. Efectivamente va en ascenso, y aquí acuérdense que la política es justamente la tendencia, porque Trump estaba muy consolidado, se consolida más tras el atentado, pero efectivamente viene después la nominación la convención demócrata. Lo que pasa es que efectivamente esto puede ser engañoso, puede ser un espejismo, porque depende de los colegios electorales, los estados. Trump hizo una intentona, pero se quedó corto, que me parece interesante. ¿Qué hizo él cuando la convención demócrata, tratando de opacar lo que iba a ser verdaderamente un tema mediático importante, se fue a la frontera, y la noticia política fue el pedir la pena de muerte para los narcotraficantes? Claro, cada quien está apelando aquí a su mercado de votos y buscando ganar la agenda mediática, pero era muy difícil competirle a la convención demócrata, que me parece que lo operaron muy bien. Y termino esta intervención diciendo lo siguiente. A ver, Harris lo que hizo fue apelar a su condición racial, se dirigió a la clase media norteamericana, contó su propia experiencia más que propuestas, habló, por ejemplo, de lo que batalló y sufrió su madre, una mujer sola, para salir adelante. Entonces está apelando a lo más básico, a la parte emocional de la política, pensando que eso, y yo creo que le puede dar bastante. Claro, vienen los debates. Me parece que también hoy llega fortalecida con este tema y los demócratas, y vendrá también, ella, por ejemplo, realmente ni siquiera se tuvo que encargar de Trump. Eso es interesante, tuvo las suficientes terceras voces para hacerle, por así decirlo, el trabajo sucio, ¿no? Y alguna mella sí provocó en Trump, porque las últimas declaraciones que hizo respecto a los debates es que ya no está asegurando su participación en el debate que estaba anunciado precisamente para fecha la próxima. ¿Qué pasó? Pues que se han movido las encuestas. Si bien se habla de un empate, hay algunas casas encuestadoras que dicen que en los últimos días, tras la convención de los demócratas, le lleva 2 puntos porcentuales de ventaja a Donald Trump. Ha crecido la simpatía y tuvo la inteligencia, yo así lo veo, de llegarle a aquellos que se van con el discurso de mano dura en la frontera de Donald Trump, y que es lo que le daba votos y le daba simpatías, pues lo aborda con naturalidad y diciendo, es uno de los temas prioritarios que vamos a atender con otra óptica. Pero por supuesto que queremos poner orden. Llega con buen discurso, conecta, mueve fibras,
explota la parte humana, y el dato no es menor el que daba hace un momento Guillermo refiriéndose a los más de 500 millones de dólares captados. Es un récord en la historia. La directora de la recaudación de fondos de la campaña de los demócratas dice que en toda la historia, en una campaña hacia la presidencia, se ha roto el récord histórico en esta ocasión, y dice que están muy optimistas porque solamente en la semana de la convención llegaron donativos de 82 millones de dólares. Es una cifra que le están celebrando como histórica, contrastada con lo que Donald Trump recibe cuando tiene grandes, muy grandes aportadores, empresarios, magnates, literal, que le dan el chequezote. Acá también empleó la palabra adecuada, microdonativos, que son los que suman y que están hablando de ese apoyo y que está poniendo a un Donald Trump con cierta reserva para mirarla un poquito más a la distancia, cuando estaba muy echado para adelante diciendo que era pan comido. Exactamente. Aquí el tema es, hablando de la Convención Nacional Demócrata, hablando de la candidatura de Kamala Harris, también trae un peso importante que es la que le ha hecho ver a los demócratas, los jóvenes, respecto a las guerras o la incursión, ¿no?, o su participación en Franja de Gaza. ¿Cómo tendría que limpiarse o quitarse de la espalda ese peso, sobre todo que tiene por los conflictos bélicos en otra parte, ¿no? Voy a dar el dato de los jóvenes nada más en lo que tiene que ver con el dinero, y que mis compañeros se vayan al tema del conflicto, que me parece también neurálgico. La directora de la campaña de los fondos, una señora Jean Mali Odalis, decía que el 20% de los benefactores, de los aportadores, son jóvenes que por primera ocasión contribuyen. Está hablando de un entusiasmo y de un interés, porque están haciendo estudios para saber de dónde viene y quién está dando, y el 20% es un dato sumamente relevante, quienes por primera ocasión están apoyando a una candidata a la presidencia en su país. Gabriel. Mira, respecto a la pregunta que formulas, pues tocó el tema, lo tenía que tocar, porque era de los grandes cuestionamientos que se hicieron fue el alto al fuego, el que Estados Unidos no seguirá apoyando a Israel. Lo va a seguir apoyando, Sin embargo, el compromiso es que van a hacer todo lo posible porque se pare esa masacre, ¿no? No con esas palabras usó, pero que sí van a buscar una paz justa en esa zona del Medio Oriente. Y por otro lado, yo subrayaría sobre lo que viene, es la agenda de Kamala Harris contra la agenda de Donald Trump. Y ahí va a ser interesante las estrategias de comunicación y política, porque son dos agendas contrapuestas. Una agenda progresista, que yo creo que le llega más a los jóvenes, y una agenda conservadora, que le llega a los de mayor edad, pero también hay estados que son muy conservadores y que Trump conecta muy bien con ellos. Entonces, creo que viene una competencia muy interesante y vamos a ver, pues, finalmente qué es lo que quieren los norteamericanos, en su mayoría. Si quieren una agenda progresista como esta, o como la misma que Biden ha impulsado, o quieren un cambio de agenda más conservadora, que es lo que ofrece Donald Trump. Ahora, el tema es lo que dice Trini, los colegios electorales, porque realmente yo creo que hay que verlo así. Depende dónde gane Trump y dónde gane Kamala Harris, porque efectivamente en elecciones anteriores era muy claro, por ejemplo, cómo Hillary tuvo el voto mayoritario y Trump tuvo los bastiones estratégicos para quedarse en su día con la presidencia de los Estados Unidos. Yo creo que van en ascenso, creo que están naturalmente construyendo la profecía del triunfo, pero me parece que también esto que dice Gabriel, el mercado de votos que ha consolidado Trump, aprovechando también la bronca global del fentanilo, porque en el fondo Trump sabe muy bien que ahí y en el tema de la migración puede tener unos jalones muy fuertes electorales en esa población de alguna manera blanca, de edad media o incluso adultos mayores, que también son un bastión que, al igual que aquí, ha demostrado que vota más que los chavos. O sea, la abstención no nada más es mexicana en los jóvenes, también en Estados Unidos. Entonces, por más que hoy existe una gran conexión con Kamala Harris de los chavos, no necesariamente esto se va a traducir en votos. Así que me parece que hoy la moneda está en el aire. Es que ese es el reto de aquí a noviembre,
más allá del éxito de la convención, sino cuál va a ser la propuesta, la campaña real, porque llegó tarde. Ahora sí comienza la campaña de Kamala Harris. Los demócratas están tan contentos que hasta notan a un Biden rejuvenecido. Sí, hasta lo ven jovencito. Hasta lo ven muy De hecho, ágil mencionaban que fue el mejor Sí, discurso que había dado En mucho Joe tiempo. Biden. Se en sintió mucho tiempo. liberado, ya no cargaba con eso a las espaldas. Y miren, también. otro dato interesante que dio la directora de la campaña, que a mí me pareció muy relevante, porque habla de un universo de un 20% de ese total de contribuyentes o de aportadores, de votantes que dicen quiero que llegues, jóvenes. Pero de ese total de jóvenes, 2/3 partes son mujeres. Otro dato que me 2/3. parece sumamente Hoy importante. sí la condición de mujer, fíjate, de Kamala Harris, evidentemente juega en su favor. Yo sí puede Claro. ser, es decir, con Biden evidentemente eso no existía. En realidad eran dos adultos mayores compitiendo, uno en mejores condiciones que otro. Hoy me parece que hay otro detonante y un disparador importante. Vamos Sí, a ver. no, y con un historial de Donald No. Trump que no es muy a favor, respetuoso del género femenino aparte, ¿no? Pero eso para efectos político-electorales es irrelevante. Es decir, él tiene un mercado de votos que le podría llevar con todo y ese tema a la presidencia de los Estados A Unidos. lo mejor parte es la respuesta Claro, a de ver, que haya más la mujeres beligerancia. sumándose a la campaña Sí, de Kamala pero a lo que Harris. voy, tú ve a Milei, es que luego la radicalidad Digo, no que porque puede gustar no a algún sea mujer sector la candidata. le significa la victoria a Trump. Trump está obligado a radicalizar su mensaje. Y conforme él agita más a los demócratas y hay gente que lo ve con desprecio, señal de que él va creciendo en el sector que está con él o podría estarlo. Es decir, la política es radicalidad y como bien lo decía Gabriel, es una elección polarizada. El punto es, a final de cuentas, en esa radicalidad y polarización, qué agenda se impone y qué personaje se impone. Yo creo que es una batalla de titanes. Estamos en un Exactamente. tema... ¿Cómo Kamala va a subirse a esto? Nos vamos a divertir de aquí a noviembre. Sí, Ya sí, que sí. noviembre. Los debates se pueden poner buenos. Hagamos una quiniela, pues. ¿Ah? ¿Quiniela? Yo le voy Gabriel. a Kamala. Vamos Yo a... le voy a Kamala. Yo también. Yo digo que va a ganar Trump. El Kamala. pronóstico hoy va a ganar Trump. A pesar de este tema que estamos refiriendo, que yo estoy de acuerdo en lo planteado, Pues, ¿y tú? no, Kamala Harris, no le va a dar el obviamente. tiempo. Sí, 3 claro. contra 1. 3 contra 1. De hecho, yo lo cuestionaba la vez anterior que platicábamos. Siento que hay un deseo en México, por lo que escucho, de que sea el Partido Demócrata quien llegue a la presidencia de Estados Unidos. Sin Pero no embargo, votan los mexicanos. lo entiendo, pero de hecho, tanto allá en Estados Unidos también hay una gran tendencia hacia los republicanos, pero no sé si mi percepción sea la sin duda. correcta. No votan los mexicanos y lamentablemente muchos hijos de mexicanos están con Trump, que en su momento se beneficiaron por esa Es política cierto, es y que ahora cierto. dicen que ya no vengan más. No, van por a supuesto. A ver, el discurso competir, nos van a nacionalista, quitar. tú fíjate, el discurso nacionalista radical da resultados. O sea, Bueno, al tiempo, Gabriel, Veremos. Por lo pronto, muchísimas ya gracias. hicimos la quiniela. Ya está la quiniela. mucho gusto, en los Freddy. próximos programas la voy a repetir. Vas a ver Con mucho gusto. Gracias, Muy bien. gracias, Gabriel, Gracias. por tu compañía. Encantado. Gracias, Esperanza, Guillermo, por Muchas supuesto. gracias. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Gracias por a usted por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Que tenga una excelente semana. Que tenga muy buena noche.